Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante que lleva por título Viviendo la vida cristiana, de la serie Tesoros de la Verdad, parte número 4. Un tema muy importante que hemos venido desarrollando durante este trimestre. Y en esta semana que pues ya estamos avanzando bastante, durante esta semana hemos estado estudiando este tema también muy interesante y se titula Jesús sufrió mi muerte. Un tema muy importante. Muy bien, y hemos aprendido cosas interesantes y hemos visto cómo depender de Dios. Pero antes de continuar, quiero invitarte para que juntos vayamos a la palabra de Dios y leamos el texto que se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, en el verso número 3. Y leemos allí de esta manera. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Con este pensamiento quiero invitarte para que juntos tengamos una oración. Aquí me voy a arrodillar, si tú lo puedes hacer así, te invito a que ores conmigo. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana agradecemos porque nos ha dado el descanso y hemos podido despertar con bien. Ahora queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar. Pedimos que su buen espíritu nos pueda guiar y al estudiar su palabra y compartir juntos esta lección podamos aprender su voluntad. Quede con nosotros ahora. Pedimos todo esto y lo queremos agradecer en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con el estudio para el día de hoy. Y el apartado para el día de hoy lleva por título Perfección. Y nuestra primera pregunta nos dice, describe la vida de Jesús mientras estuvo en la tierra. Esto es, ¿cómo vivió Jesús mientras estuvo en la tierra? ¿Qué clase de vida llevó? ¿Llevó una vida perfecta, no perfecta? Algunos piensan diferente, pero algunos inclusive dicen que él mismo no obedeció la ley. Pero, ¿qué es lo que la Biblia nos dice? Porque podemos decir lo que queramos. Y sin embargo, queremos basar la descripción de la Biblia, de la vida de Jesús en la Biblia. Muy bien, así que vamos a ir a ella. Para esto vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Filipenses, capítulo 2, en el verso 5 hasta el verso 8. Y leemos allí de esta manera. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien, aunque era de condición divina, no quiso aferrarse a su igualdad con Dios, sino que se despojó de sí mismo. Tomó la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y al tomar la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La Biblia nos dice entonces que Jesús vivió una vida de obediencia, inclusive a la muerte y la muerte de cruz. Muy bien, aunque él era de origen divino, totalmente divino, no se aferró a eso, sino que se hizo obediente y vivió una vida de obediencia. ¿Estamos entendiendo? Esto es como fue la vida de Jesús. Se hizo tan obediente que inclusive estaba dispuesto a humillarse. Muy bien. Pero, ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de Lucas, capítulo 2, en los versos 51 y verso número 52. Y ahí leemos así. Entonces descendió con ellos a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba cuidadosamente todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. La Biblia nos dice que Jesús estaba sujeto a sus padres terrenales. Inclusive Jesús, siendo Dios mismo, se sujeta a sus padres terrenales. Qué cosa más difícil, ¿cierto?
Imagina que tú sabes hacer una cosa, que tú sabes cómo se procede en cierto asunto, pero viene alguien que está sobre ti y que te va a dar instrucción de cómo hacerlo. ¿Cómo te sientes? Estoy seguro que dices, bueno, ¿por qué me tiene que decir cómo si yo ya lo sé? Este es el pensar de muchas personas. Pero Jesús vivió una vida de obediencia, una vida que Él estuvo dispuesto a vivir de humillación para ganar el favor de Dios para ti y para mí. ¿Nos damos cuenta? Y no apenas eso. La Biblia dice que Jesús crecía en sabiduría, en gracia para con Dios y para también con los hombres. Esto se sujetaba a todo. Vivió una vida como la que tú y yo debemos vivir. Eso es lo que la Biblia nos dice, ¿cierto? Una vida de obediencia completa. Pero vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada. Leamos lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. The Review and Herald, que fue escrito el 21 de marzo de 1893, nos dice así. La norma de justicia del Señor permanece tan firme como su trono eterno. Es su santa ley, y porque ni un solo precepto de esta ley podía cambiarse para adaptarse al hombre en su condición caída, el Padre consintió en dar a su Hijo unigénito para que muriera, no para abolir la ley, sino para salvar al pecador. La cruz del Calvario es el argumento irrefutable en cuanto a la perpetuidad de la ley de Jehová. Cuando el gran maestro dio su sermón en el monte, mostrando la inmutabilidad de la ley de Dios, estaba exponiendo la ley que él mismo dio. Esto es, si la ley pudiera ser abolida como algunos piensan, no habría necesidad de que Jesús viniese a vivir una vida de perfección. Tampoco habría necesidad de que Él muriese. Simple y sencillamente la ley se abolía y no hay penalidad para nadie. Esto es, estás limpio. Pero el hecho de que Jesús haya muerto en favor tuyo y en favor mío es un argumento tan fuerte, tan poderoso, de que la ley no se puede cambiar. Es inmutable. Y cuando Jesús le explicaba, Él está explicando la misma ley que Él dio, pero todavía hay más. Así que vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, en la página 326, nos dice así. Así como el sacrificio expiatorio en nuestro favor fue completo, también nuestra restauración de la contaminación del pecado ha de ser completa. La ley no excusa ningún acto de maldad. No hay injusticia que se escape de la condenación. La vida de Cristo fue un cumplimiento perfecto de todos los preceptos de la ley. Él dijo, yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Su vida es nuestra norma de obediencia y servicio. Esto es, no hay una cosa que escape de la ley de Dios. La injusticia que podamos cometer en contra de alguien o de otro está tipificada en la ley. Si queremos vivir una vida correcta, hemos de vivir de acuerdo al modelo Cristo Jesús, pues Él vivió de acuerdo a esa ley. Por eso que Jesús en cierta ocasión dijo, ¿quién me convence de pecado? ¿O quién me redarguye de pecado? Porque no había pecado en Él. Muy bien. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Mensajes Selectos, tomo 1, página 297, nos dice así. La enemistad puesta entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer era sobrenatural. La enemistad era en un sentido natural en el caso de Cristo. En otro sentido era sobrenatural, puesto que estaban combinadas la humanidad y la divinidad. Y nunca esa enemistad llegó hasta un grado tan notable como cuando Cristo se convirtió en habitante de esta tierra. Muy bien. Recordemos que Jesús tiene la doble naturaleza, la naturaleza humana y la naturaleza divina. En su naturaleza divina él tenía una aversión, repudiaba el pecado. Muy bien. En la naturaleza humana tendría que ponerse esa parte que es la que puesta en nosotros como seres humanos. Cuando creemos a Jesús, cuando nos aliamos nuevamente con Dios,
se pone esa aversión al mal, muy bien, esa enemistad. Y entonces esa enemistad se manifestó en toda su plenitud cuando Jesús viene a la tierra. Esto es, los poderes del mal están contra Jesús y Jesús repudia todo acto malo y toda cosa errónea. Pero todavía hay más que leer. Vamos a leer ahora en este siguiente párrafo. Seguimos leyendo. Mensajes Selectos, tomo 1, página 297. Nunca antes había habido un ser en la tierra que aborreciera el pecado con un odio tan perfecto como el de Cristo. Él había visto su poder engañador y que infatúa obrando a los santos ángeles. Y todas las facultades de Cristo se alistaron contra él. Esto es, nunca se había odiado el pecado tanto, nunca se había querido estar tan lejos del pecado, nunca se quería haber vencido tanto al pecado como cuando Jesús vino. Muy bien, esto es, Jesús aborrecía el mal, pero el mal también manifestaba su aborrecimiento por Jesús. Era una cosa que se estaba manifestando. Ahora los verdaderos hijos de Dios siempre aborrecían el pecado, pero no tanto, no tan perfectamente como Cristo Jesús cuando vino a morar en medio de nosotros. Un asunto muy importante y hemos de llegar también a aborrecer el pecado de esa misma manera nosotros. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. Describe el nivel de perfección de Cristo. Vamos a ver ahora, entramos en esta parte. ¿Qué tan perfecto fue Jesús? Como he dicho, algunas personas piensan que Jesús no vivió a la altura. Otras dicen, mira, él transgredió aún el sábado. Él no obedecía todas las cosas. Bueno, vamos a ver qué tan perfecto fue. Leamos lo que la Biblia dice, porque como dije en otras ocasiones, podemos decir nuestra opinión, y es muy respetable nuestra opinión. Sin embargo, en asuntos de fe, en asuntos que estamos leyendo en la palabra de Dios, esto es lo que está escrito. Así que vamos a ver lo que está escrito. Acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 4. Y allí vamos a leer en el verso 14 hasta el verso 16. Y leemos así. Por tanto, siendo que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, a Jesús, el Hijo de Dios, retengamos la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de simpatizar con nuestras debilidades, sino al contrario, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, con segura confianza al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La Biblia nos dice que no tenemos un sumo sacerdote que tenía flaquezas o que un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de lo que nosotros tenemos. Él sintió tu aflicción, Él sintió mi aflicción, sintió las necesidades que tenemos cada uno de nosotros. Y sin embargo, la Biblia nos habla que era según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y podemos acercarnos al trono de la gracia confiando en Él para alcanzar misericordia. ¿Nos damos cuenta? Esto es, Él vivió una vida perfecta en obediencia a Dios para que tú y yo podamos tener misericordia. Pero la Biblia tiene algo más que decirnos. Vamos a ver lo que está escrito ahora aquí en este siguiente párrafo. Este se encuentra en el libro de 1 de Pedro, capítulo 2, en los versos 21 al verso número 24. Y ahí leemos así. Para eso fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Él no cometió pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba al que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros podamos morir a los pecados y vivir a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Jesús vivió una vida de perfección de tal manera que lo que Él padeció
nos trae a nosotros la bendición de solamente aceptar esa vida. Esto es, cuando hacían mal para Él, Él no respondía con el mismo mal. ¿Nos damos cuenta? Así que Jesús vivió una vida perfecta completamente en favor tuyo y en favor mío. Pero vamos a dejar que la pluma inspirada nos hable también y vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Los Hechos de los Apóstoles en la página 423 y la página 424 nos dice así. A nadie se le impide alcanzar en su esfera la perfección de un carácter cristiano. Por el sacrificio de Cristo se ha provisto para que los creyentes reciban todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Dios nos invita a que alcancemos la norma de perfección y pone como ejemplo delante de nosotros el carácter de Cristo. Esto es, no hemos de pensar que tengo menos oportunidades, que otros tienen más oportunidades que yo. Esto es, nos pone el único blanco que tú y yo debemos fijarnos. No te fijes en las personas, en los líderes espirituales, en el hermano o en la hermana. La norma que tenemos delante de nosotros es el carácter de Cristo Jesús. Y si dependemos de Dios como Jesús dependió de Dios, tú y yo tenemos el privilegio de alcanzar la norma que fue puesta por Dios, el carácter de Cristo Jesús. Muy bien, pero todavía hay más. Así que vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Los Hechos de los Apóstoles en la página 423 y 424 nos explica. En su humanidad, perfeccionada por una vida de constante resistencia al mal, el Salvador mostró que cooperando con la divinidad, los seres humanos pueden alcanzar la perfección de carácter en esta vida. Esa es la seguridad que nos da Dios de que nosotros también podemos obtener una victoria completa. ¿Estamos entendiendo cómo es esto? Esto es, no alcanzamos una media victoria, o medio venzo y medio no, o venzo hoy y caigo mañana. No funciona de esta manera. Si dependemos de Dios completamente, Dios nos da la victoria sobre el pecado. ¿Nos damos cuenta? Y tú y yo tenemos esa oportunidad de alcanzar esa victoria. Nadie sienta que no puede. Dios ha pisado primero por nosotros ese sendero y nos ha dejado el camino abierto para que podamos alcanzar la perfección que Dios desea de cada uno. Pero por hoy nuestro estudio ha concluido, así que quiero invitarte para que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos leer su palabra. Queremos pedir que nos ayude a comprender estas cosas y por la fe aferrarnos a las promesas que Dios ha hecho y poder alcanzar también nuestra dependencia completa de Dios, de tal forma que podamos obtener la victoria sobre el mal. Quede con nosotros, bendíganos, bendiga a aquellos que nos ven y nos escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.